Buenos días a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer viernes científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Reciban un cordial saludo del doctor Guillermo Arturo García Pérez, Vicerrector de Investigación, y del doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, director de la Dirección de Investigación y Ética. Saludamos también a nuestros invitados y asistentes. Los viernes científicos tienen como finalidad difundir los avances y resultados de proyectos de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de Trujillo con financiamiento CANO. Para ello, hoy tendremos 6 ponencias con proyectos que pertenecen a la quinta convocatoria CANO en la modalidad 3, tesis de posgrado. Desde la Dirección de Investigación y Ética queremos expresarle nuestro agradecimiento a los asesores y tesistas por su compromiso con la investigación. Nos complace reunirnos en este espacio para compartir conocimientos y experiencias que enriquezcan y fortalezcan nuestra comunidad académica. Para ello, vamos a dar inicio a nuestra primera ponencia titulada Estilo de vida y factores de riesgo asociados al síndrome metabólico en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo. El asesor de esta investigación es el doctor Carlos León Torres. Es el PIC 2 2021 de la modalidad 3 y tiene como tesista al doctor Álvaro David Rodríguez Salvatierra, que en esta ocasión nos va a exponer este trabajo. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y vengo en representación del doctor Carlos León. Bueno, el proyecto Estilo de vida y factores de riesgos asociados al síndrome metabólico en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo. Cabe destacar el agradecimiento a la Universidad Nacional de Trujillo por la subvención de esta investigación mediante la quinta convocatoria de proyectos en la modalidad 3, que fue proyecto de tesis de posgrado. Bueno, para iniciar, quiero comentarles que a nivel mundial se ha observado un incremento de la obesidad, porque voy a partir de estos puntos, obesidad y diabetes. Podemos observar que el porcentaje, ¿no?, de obesidad hacia 1975, el ratio, la prevalencia, no era tan grande en comparación, por ejemplo, hacia el 2014, donde podemos observar que el porcentaje de obesidad mundial se ha incrementado considerablemente. Y esto se debe justo que entre 1960 y 1970 fue un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir eso? Debido a los procesos de industrialización, la forma de vida, los estilos de vida y también la alimentación han cambiado. Asimismo, también se ha visto un incremento de de la diabetes, ¿sí? Hay países, sobre todo en el norte de América, así como también en el norte de África, cuyos valores de prevalencia superan el 10%. En 43 países se ha evidenciado eso. Perú no está exento de ello, de de la diabetes. Si bien es cierto, su prevalencia no está por encima del 10%, pero está asociada a otras enfermedades. Y justamente se acuñó hace un tiempo el término de epidemias gemelas, ¿no? Es relacionado a la prevalencia mundial, que la obesidad está aumentando, incrementando también la incidencia de diabetes mellitus. A esto lo conocemos como diabesidad, debido a la interrelación entre la obesidad y la diabetes. Y entonces, ¿qué vendría a ser el síndrome metabólico? Van a ser un grupo de afecciones interrelacionadas que aumentan el riesgo de sufrir una cardiopatía coronaria, diabetes y accidente cerebrovascular. Y sobre todo, este accidente cerebrovascular y cardiopatía coronaria que pueden tener efectos, digamos, permanentes en las personas. Ahora, ¿qué caracteriza el síndrome metabólico? El aumento de la circunferencia de cintura, que viene a ser el tejido abdominal, digamos, acumulado, adiposo, tejido adiposo acumulado en la zona abdominal, la hipertensión, niveles anormales de glucemia en ayunas y las dislipidemias. El objetivo fue caracterizar el estilo de vida y factores de riesgo asociados al síndrome metabólico en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo. Fue un estudio de tipo transversal, donde participaron 168 trabajadores administrativos de la sede principal y como criterios diagnósticos
eh, se, nos regimos según la ATP3 de el panel de expertos justamente de colesterol en adultos, donde podemos evidenciar que hay 5 criterios. Tenemos el perímetro de cintura, ¿sí? Que fue mayor a 102 o es mayor a 102 centímetros en varones, podemos tomarlo como criterio, o cuando es mayor a 88 centímetros en las mujeres. Los triglicéridos también por encima de 150 miligramos por decilitro, el colesterol HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, cuando es menor a 40 miligramos por decilitro en varones y menor a 50 miligramos por decilitro en mujeres, la presión arterial superior a 130, la sistólica, 85 la diastólica, y una glucemia basal superior a 110 miligramos por decilitro. Cabe destacar que este valor se ha ido ajustando porque la Asociación Americana de Diabetes también indica que los valores deseables deben ser en máximo 100 miligramos por decilitro. Entonces, también hay que considerar ese nuevo criterio. Cuando se tienen tres de estos criterios a más de los 5, entonces podemos decir que estamos frente a una persona que padece síndrome metabólico. Y este perímetro abdominal, perímetro de cintura es muy evidente. ¿No? Hicimos las siguientes evaluaciones, una antropometría, justamente para determinar el peso y la talla de la persona, y esto nos permitió calcular también el IMC, ¿sí? Y el perímetro abdominal. El término de perímetro abdominal o perímetro de cintura, cabe destacar que pues hacemos referencia en realidad al punto que se ha tomado a nivel de cintura, entre la cresta ilíaca y la última costilla flotante, se toma un intermedio, esta zona angosta viene a ser nuestro perímetro, ¿sí? En realidad, para no confundirlo con el que se suele tomar a nivel bajo, ¿sí? Es por encima o del nivel del ombligo. La presión arterial, ¿sí? Que también evaluamos, y la muestra sanguínea que se tomó en ayunas en los pacientes. ¿Para qué? Justamente porque esta muestra sanguínea nos permitió evaluar el, un perfil lipídico, ¿sí? HDL, LDL, triglicéridos, colesterol, ¿sí? Y así como también la glucosa en ayunas. Seguimos los protocolos de bioética, ¿sí? Según la Declaración de Helsinki y el Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y se le realizó un consentimiento informado a los participantes. Para el estilo de vida, nosotros hemos considerado justamente un cuestionario de PES, según Pender, 1996, donde evaluamos diferentes criterios. Y también se le preguntó por su nivel de actividad física para complementar la información. ¿Qué obtuvimos? Em, cabe destacar, ¿no?, que el nivel de peso predominante, ¿sí?, fue el sobrepeso, en el 47.6% de los administrativos. También había obesidad, obviamente, pero lo que predominaba era el sobrepeso. Y en cuanto al nivel de actividad física, la gran mayoría eran sedentarios. También cabe destacar que en los valores relacionados al estilo de vida, tiene diferentes variables que se han considerado como son alimentación, ejercicio, cuidado de la salud, pero el de interés principal fue el de alimentación y ejercicio, y podemos ver que si bien es cierto, la alimentación es aceptable, es 61.9%, tampoco es que llegue a ser saludable. Y el ejercicio, pues justamente debido a que son personas sedentarias, predomina un bajo nivel de ejercicio. En líneas generales, podemos detectar que su nivel de estilo de vida era de hábitos suficientes. Ahora, luego de haber determinado, habiendo hecho las evaluaciones y las medidas a los participantes, pues justamente separamos dos grupos. Los grupos que detectamos que eran pacientes sanos, que no cumplían todos los criterios, los tres, eran por debajo de los 3 criterios de síndrome metabólico y que generalmente se encontraban, evidenciamos valores saludables, y otro grupo que sí logramos diagnosticar con síndrome metabólico.
donde encontramos justamente que el perímetro abdominal, ¿no? Obviamente está por encima del valor, ¿no? Como le estaba comentando, este valor de perímetro abdominal siempre lo he reportado, pero hace referencia al de cintura, ¿sí? A la circunferencia de cintura. El, digamos, en cuanto al valor de las mujeres, como les había comentado, debería ser máximo 88 centímetros y podemos ver que es de 107,93 en promedio centímetros, ¿no? Entonces está demasiado elevado. En los hombres es de 102, entonces también está elevado, pero destacan mucho las mujeres, ¿no? Entonces tienen un perímetro abdominal muy, muy grande, ¿no? Incrementado. Y en cuanto al HDL, mira, todos los valores también estuvieron, digamos, alterados, presión arterial, glucosa en ayunas, triglicéridos, pero cabe destacar, por ejemplo, en el caso del HDL, que en las mujeres, que debería ser 50, por encima de 50 miligramos por decilitro, ella se encuentra en 43. Y en el hombre, pues, sí se encuentra, digamos, dentro del rango deseable. Y pues esto es importante saberlo porque el HDL es una lipoproteína que actúa de manera protectora en nuestro cuerpo. Y asimismo también en cuanto al índice de masa corporal y perfil lipídico, el promedio del IMC, en, incluso en sanos, podemos evidenciar que había una tendencia a la obesidad. Y en cuanto al colesterol, podemos ver que están justamente los valores bastante elevados de las personas con síndrome metabólico. Ahora, me interesa justamente relacionar la diabetes mellitus con las características del síndrome metabólico. Y justamente podemos decir que todo parte en realidad de la grasa acumulada, de la grasa visceral y específicamente la grasa ectópica. Para ponernos en contexto, nosotros tenemos dos ubicaciones donde puede estar la grasa, una grasa subcutánea y la grasa visceral. Pero justamente este tejido adiposo visceral, cuando incrementa, pues genera algunos problemas, ¿sí? Normalmente la grasita puede generar lectina, ¿no? Y también adiponectina, que tiene efectos beneficiosos, pero cuando está de más, cuando está incrementada, ¿sí? Esta grasa subcutánea, intraabdominal, puede generar resistencia a la insulina, ¿no? Incluso incrementar la coagulación, favoreciendo la trombosis, entre también la aterogenicidad por dislipidemia y un estado inflamatorio, promoviendo, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. La hiperglicemia, ¿no? Tiene una respuesta justamente, mira, nosotros tenemos un páncreas, las células beta del páncreas producen insulina que tiene receptores a diferentes niveles. Hay tejidos diana que van a recibir que reciben esta insulina a fin de poder guardar la glucosa. Pero como le estaba comentando, muchas veces debido a la resistencia a la insulina, esta no va a poder guardarse y pues lo que generará será un incremento de glucosa a nivel sanguíneo. Y podemos observar pues que hay diferentes factores, ¿no? El tejido adiposo puede generar también, había comentado la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que vendrían a ser ácidos grasos libres también, que van a mediar este proceso inflamatorio y negativo. Así como también, ¿no? Podemos ver que podría generar una disfunción endotelial debido a una vasoconstricción, la inflamación e incluso favorecer la trombosis. Por eso también se asocia este síndrome metabólico a un estado protrombótico. Y en cuanto también nos preocupa la aterosclerosis y el accidente cerebrovascular, ¿no? Puede haber una falla en la disfunción, por lo tanto, una disfunción endotelial. Normalmente, pues, en el cuerpo de el endotelio produce óxido nítrico que genera vasodilatación, ¿sí? Pero cuando existe esta disfunción endotelial, para ponernos en contexto, imagínense que es como la vasodilatación, tenemos a una manguerita que puede la manguera ensancharse o también puede estrecharse. Si está ensanchada, pues la presión normal fluye, pero si se estrecha, la presión se incrementa. Entonces esto es lo que sucede, ¿no? Debido a esa disfunción endotelial, habrá una hipertensión, un estado inflamatorio y también favorece el estado protrombótico. Y por otro lado tenemos a la dislipidemia heterogénica, debido pues a eh, factores, por ejemplo, acá podemos ver que habrá ésteres de colesterol,
El HDL, como le estaba comentando, va a protegernos. Por esa razón es muy importante. Pero si el balance, digamos, de esta proteína no está en el nivel adecuado, pierde esa funcionalidad, ¿no? Y pues vemos el desarrollo debido a la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que puede generar la aterosclerosis. Como conclusiones de la investigación, el perfil de estilo de vida, ¿no? Presenta un nivel de ejercicio bajo y también el nivel de actividad física predominante es el sedentarismo. Los pacientes diagnosticados con síndrome metabólico, tanto varones como mujeres, han presentado obesidad abdominal. Asimismo, los valores de presión arterial y glucosa en ayunas y triglicéridos estuvieron alterados, y solo las mujeres presentaron valores de HDL por debajo de lo deseable. Como propuesta, se mantiene que este síndrome metabólico, al convertirse en un problema de salud pública, debido a la elevada prevalencia en el Perú, pues genera enfermedades de desarrollo cardiometabólicas. Entonces es importante actualizar programas de prevención de diabetes y obesidad a fin de mejorar la estrategia en la promoción de salud. Asimismo, también se instan las autoridades de la Universidad Nacional para generar programas a fin de promocionar la actividad física y la educación nutricional en pro del bienestar de los trabajadores, ¿no? Con el fin de disminuir las comorbilidades. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rodríguez Salvatierra, por compartir su investigación. A los asistentes les invitamos a realizar sus preguntas al ponente. Bien, muchas gracias, que ha quedado todo muy claro. Quisiéramos saber cuáles son sus recomendaciones para tener un estilo de vida más saludable. Muy bien. Bueno, desde ya todo parte porque hemos cambiado también nuestro comportamiento, ¿sí? El tema de el trabajo administrativo también es un trabajo sedentario. Y bueno, la gran mayoría después que terminaba, ¿no? ¿Cómo conversábamos? Porque en la encuesta se evaluaba después de tener la actividad laboral, regresaban a su casa, veían una película o estaban sentados, o veían una serie, pero no generaban actividad física. Pocos se dirigían al trabajo caminando, por ejemplo, o en bicicleta. Entonces, debemos partir de que gran parte de este problema es el sedentarismo, ¿no? Eso es importante. El ser humano era cazador y recolector hace unos años, ¿no? Y pues debido al cambio en el estilo de vida, que ahora tenemos movilidad, tenemos transporte con facilidad, entonces eso se ha disminuido nuestra actividad. Entonces, primero partir de la actividad física. Ahora, la actividad física debe adaptarse a nuestro a nuestra rutina, ¿sí? Porque tampoco es que nos vamos a estresar por hacer tantas horas de ejercicio físico, sino también lo adecuado. Desde partir en la caminata o algún tipo de actividad. Cabe destacar que la actividad física debería ser tanto de tipo aeróbica como anaeróbica, ya sea, por ejemplo, caminar, trotar o jugar vóley, fútbol, así como también hacer una actividad de musculación, ¿sí? Porque la masa muscular también nos protege. Y por otro lado, también nuestros hábitos nutricionales. En cuanto al desarrollo de diabetes, se propone que para disminuir el impacto, por ejemplo, se recomienda la dieta mediterránea o la dieta DASH para poder prevenir, digamos, este desarrollo o amortiguar también el desarrollo de la misma diabetes y mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? Eso incluye también consumir más frutas, también consumir más granos enteros, sí, verduras en nuestra alimentación y evitar pues alimentos que tengan muchas grasas saturadas en la alimentación, así como otros que sean azúcares refinados o harinas refinadas. Muchas gracias por la respuesta, doctor Rodríguez Salvatierra. Gracias. Gracias por la participación. Ahora continuamos con nuestra segunda ponencia del día, denominada Efecto del extracto de hipomonea batatas sobre el desarrollo tumoral en ratus norvegicus var albinos con cáncer de mama inducido. El asesor de esta investigación es el doctor Julio Hilario Vargas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo para compartir esta ponencia. Buenos días. Bueno, lo que hicimos, este es un trabajo que fue presentado como una tesis, estoy compartiendo, ¿no? Lo que hicimos fue el extracto de cáscara de camote
sobre un cáncer inducido de mama de ratas blancas. Para ver el problema del cáncer en el mundo, ¿no? Aumenta cada día. Aquí hay un dato del año 20, donde el número de muertes o nuevos casos por cáncer se incrementó. Tengo acceso a la información del 2022, ha aumentado un poco más, ¿no? Y hay algunos cánceres en los que aumenta mucho más. Y las muertes, ¿no? Actualmente, salió estadística, tenemos casi 10.000 o un poco más de 10.000 fallecidos. O sea, hay nuevos casos que pasan de los 20.000 y las muertes aumentan. En el Perú tenemos uno de los peores problemas que tenemos es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, el cáncer de mama afecta muchísimo a la población y el cáncer de colon también se ha ido incrementando, pero en hombres más que aumenta muchísimo más es el cáncer de próstata y en mujeres, ¿no? El cáncer de cuello uterino es muy alto. Acá en esta ciudad el número es altísimo, ¿no? Entonces, intentamos mirar esta información para ver qué hacer más adelante. El cáncer tiene unas características. O sea, si nosotros tenemos células normales, y se inicia el daño por algunas características: ambiente, alimentación, tejido inmunológico o sistema inmunológico que responde. Entonces, hay varias formas de iniciación, ¿no? O varios aspectos que se hacen. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que las células están dañadas, hay un proceso de quimioterapias o quimioprevención o proliferación, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos prevenir, ¿no? La proliferación en este estado. Cuando la célula empieza a dañarse, normalmente estamos dañando células cada día. Sí, nosotros estamos riendo. Pero hay un momento de equilibrio, ¿no? Entre células dañadas y proliferación. Y si prolifera un poquito el sistema inmunológico, puede controlar, pero luego el sistema puede dañarse y ya pasa a promoverse muchas células dañadas. Y esto va a generar una progresión por tejidos de vasos, migran las células cancerosas, migran a otros tejidos, invaden otros tejidos y bueno, es lo que conocemos como metástasis, ¿no? Entonces podemos mirar esto, ¿no? Que puede iniciarse y no sabemos cuándo se inicia. Y en nuestro país es usual que el paciente vaya ya cuando el cáncer ha proliferado, es muy grande. Se ven muchos casos de cuello uterino, ya los pacientes llegan ya en muy mal estado. Pero hay sustancias, o perdón, bueno, entonces el cáncer de mama es lo que queremos ver es un carcinoma, ¿no? Que va a afectar el epitelio. Entonces vamos a tener, ¿no? Este tipo de tejido, ¿no? Vamos a tener normales, ¿no? Hay células normales, de plasia ductal, van creciendo las células y luego atípica empiezan a crecer y hay tejido que no es típico de esta zona y luego un cáncer ductal in situ. Entonces, si no se trata adecuadamente, vamos a tener, ¿no? Hay un trabajo que se hizo en base a muchas encuestas y una de las cosas a las que se da conclusión es que mucha gente no está de acuerdo, que esto puede ser una lotería, ¿no? ¿Nos da o no nos da? ¿Nos da o no nos da? ¿No? Entonces, si el cáncer ductal no se trata in situ, puede originar y proliferar. Lamentablemente, a veces se forman células cancerosas que migran y en la zona desaparecen, ¿no? Y migran y a veces ya vemos con metástasis. Si no se puede encontrar, es muy bajo el porcentaje. Entonces, ¿qué origina? Entre otras sustancias. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
combustión, ¿no? Combustión de algunos elementos, por ejemplo, fábricas, carros, ¿no? Algunos trabajos que se hacen. O tenemos también en las carnes, ¿no? Las parrillas o el humo del cigarrillo. Tenemos en el cigarrillo que puede ser eh, los hidrocarburos aromáticos que están ahí, ¿no? Combustión incompleta, ¿no? Y usualmente, ¿qué se produce? Lo que llamamos el DMDA o el dimetil no bencilaltraceno, es una sustancia. Y el DMDA va a producir, ¿no? Algunos procesos enzimáticos, va a generar, por ejemplo, va a activar algunas enzimas, va a generar unos ductos, haya mutación, mamario, va a generar mucho estrés oxidativo, va a generar factores de crecimiento o factores de sensibilización, ¿no? Y puede dañar el DNA y puede originarse cáncer de mama. Y al DMDA también lo vemos, si lo vemos esto molecularmente, una serie de señales que hay que son, algunas son anti crecimiento proliferativo, algunas son anti mutagenicidad, algunas son inflamatorias y van a generar, por ejemplo, inflamación, de muerte celular programada y generalmente lo que se produce es estrés oxidativo. O sea, estamos hablando de cáncer que se produce un estrés oxidativo. Entonces, este tipo de sustancias están generándose regularmente. Como digo, hay señales, por ejemplo, señalizadores como el P53 que lo están controlando. Pero cuando escapa todo esto, vamos a tener, ¿no? Un crecimiento celular. Históricamente se han visto algunos medicamentos obtenidos de fuentes naturales, por ejemplo, algunos como vincristina y vincristina que fueron aislados, ¿no? Del Cataratus roseus. Esta, está como sustancia y se usa como medicamento para determinadas enfermedades, ¿no? Hay la doctora Yo, China, por ejemplo, ganó el Nobel hace poco más de 15 años, ¿no? Ganó el Nobel por sus trabajos en naturales, las naturales, ¿no? O obtenidos de vegetales que ella trabaja mal. Entonces, hay muchos más sustancias que tienen fuentes naturales. Hablamos de estrés oxidativo acá, y el cáncer hablamos como un estrés de oxidación. Y acá hablamos que los hidrocarburos policíclicos van a producir este estrés, ¿no? Oxidación, todo. Entonces, hay algunas sustancias, por ejemplo, como el camote, que es el camote morado, ya, que tienen algunos elementos, por ejemplo, las antocianinas, que son antioxidantes naturales que están en el morado, ¿no? Tiene algunas proteínas, tiene fitoesteroles que han sido probados, ¿no? Y muestran, ¿no? En estas composiciones químicas, ¿no? Que incluyen algunas sustancias como quercetina y más, ¿no? Que tienen acción anticancerígena, porque tienen acción antioxidante y pueden trabajar esta. Entonces, viendo estos antecedentes muy claramente, el objetivo de este trabajo es muy sencillo. El extracto de la cáscara de camote, ¿no? Sobre, ¿no? El desarrollo celular en cáncer inducido, en cáncer de mama inducido en ratas. No, lo que queremos en este trabajo y lo que hicimos es determinar el número de incidencia, latencia y volumen de los tumores que se van a generar, ¿no? Y analizar los cambios histopatológicos de este cáncer inducido. Entonces, ¿qué se usó? Tenemos el camote que ha sido registrado en ciencias, obtenido de investigación mal, el camote morado y las ratas. 40 ratas, eh, ¿no? Ratas jóvenes. Se hace 1 kilo de cáscaras, previamente se corta y se ponen todos los pedacitos, se deja macerar por 72 horas en alcohol etílico y se acidifica 3.5. Luego el extracto se filtra y se hace un desecado y se guarda a 20 bajo cero hasta hacerle una cuantificación y cuantificar, porque vamos a ver que cuantificamos este extracto para aplicarlo a la raíz.
A las ratitas se le induce el cáncer con DMBA, que hay de combustión incompleta, ¿no? Se cumplen los criterios éticos y se le inyecta por vía mamaria, ¿no? A la rata. Entonces, ¿qué se hace? El primero solo recibe DMBA, ¿no? Y para tratamiento recibe solo salina por 16 semanas. Después hay tres grupos problemas. Recibe DMBA, todos reciben DMBA, el inductor, todos reciben el inductor. Y al primero se le añade, ¿no? 200 miligramos por kilogramo por día del extracto que hemos obtenido del camote. Al segundo 400 y al tercero 600. O sea, es dosis creciente de el extracto de el extracto alcohólico de la cáscara de camote. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Evaluamos el desarrollo tumoral. Por palpación vamos a ver, ¿no?, nivel de pared abdominal, vamos a ver región abdominal para ver el control de latencia, la latencia de que estamos hablando. Desde que pusimos la sustancia, ¿cuánto tiempo se demora, ¿no?, en aparecer el tumor? Cuando ya tenemos el tumor, pues de 16 semanas, tratamiento, ¿no? Vamos a hacer eutanasia y vamos a determinar volumen, ¿no?, de, para medir altura, longitud y ancho del tumor, tridimensionalmente. Vamos a ver el Vernier, medimos esto. Luego hacemos análisis histológico del control con DMBA, del que recibió DMBA más de 600 gramos, 400 y 600, ¿no? De el extracto de camote. Luego se observa el microscopio. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido un modo muy simple, ¿no? Por ejemplo, los animales con tumores, el que hizo control de los 10 hicieron tumores, el problema uno, o sea, el que tiene, está con 200 nada más, de 10 inyectados, los 10 hicieron, en 400 solo hicieron 9 tumores, y en la concentración superior solo 8 hicieron tumores. La incidencia ha sido 100%, 100%, casi el 90% y hasta 80%. Y la latencia, es decir, ¿cuándo aparecen los tumores? Miren, si aparecen tumores, ¿ya? En días, 88.5, ¿ah? En 88.5 tuvimos tumores. En el problema 1, 89. En el problema 2, a los 98 días aparecieron los tumores. Y en el 3, a los 101 días aparecieron los tumores. O sea, el tiempo de aparición de tumores es más grande con el extracto de cáscara. El volumen. Fíjense que el volumen disminuye en el control solo con hidrocarburo, ¿no? 15, 12, 5. O sea, el tumor fue más pequeño a concentraciones mayores. Va disminuyendo el tamaño. Entonces, aquí, ¿qué podemos discutir? ¿No? Que hay algunos elementos dentro de la cáscara de camote, ¿no?, que nos permiten que la latencia sea de mayor tiempo, sea de mayor tiempo y el volumen sea menor. Además, la incidencia va a disminuir. No hemos probado en concentraciones superiores, ¿no? O no fue objetivo de ese trabajo probar en concentraciones. La hipótesis dice que probablemente disminuye aún más. Luego, el análisis histológico nos da, ¿no?, el que solo ha recibido sustancia cancerígena, vamos a observar, ¿no?, necrosis, vamos a observar cambios en forma tumoral, en forma de tumores, vamos a ver la diferencia. 200, ¿no? Vamos viendo que hay mucho menos necrosis, mucho menos daño, y la 400 menos y la 600 menos daño, ¿no? Entonces, los cambios histológicos nos muestran que hay una protección, ¿no?, del tejido tumoral, o del tejido, ¿no?, que siendo más pequeño tiene menos problemas. Entonces, ¿qué puede haber sido? El camote tiene flavonoides, tiene antocianina, tiene algunas sustancias, ¿no?, en la cáscara morada que van a permitir que se usan como antioxidantes, o sea, una antioxidación, ¿no? ¿Qué compuestos hay?
¿no? La literatura nos dice que son estos compuestos que probablemente sean esos, probablemente sean algunos otros, no sabemos. Seguimos mirando ahí cuál de todos estos componentes pueden tener esa acción. ¿Por qué? Porque la acción es antiinflamatoria, antioxidante, antiprotectiva, disminuye la apoptosis celular, suprime el ciclo celular, maneja el receptor de estrógeno que va a proliferar esto y la presentación del DNA también. Entonces, ¿qué son? ¿No? ¿Qué son? O sea, vamos a tener en la raíz, tenemos estas sustancias y vamos a tener en las hojas estas sustancias. Algunas de estas provocan esto. Aún se continúa con este trabajo para... Entonces, se hipotetiza cualquiera de ellas, pero tenemos que tener certeza cuál de ellas puede haber tenido, ¿no? Porque las antocianinas también, podemos ver, ¿no? Genera en este ciclo que mostré anteriormente, ¿no? De inflamación o de oxidación, finalmente van a provocar efecto antiinflamatorio, inflamación y ¿no? Oxidación, repito, la apoptosis o la inducción de infección del ciclo. Entonces, ¿qué es? Aún no se sabe el trabajo. Entonces, ¿qué se concluye? ¿No? Que cuando se evalúa el desarrollo tumoral, ¿no? Del extracto etanólico del camote, ¿no? Va a disminuir el volumen de tumores en estas ratas que han sido inducidos al cáncer, ¿no? Con el DMD, ¿no? Entonces es dosis dependiente. Como les comenté, probablemente a mayor dosis tenga un mejor efecto, no sabemos, ¿no? Entonces ha producido también efectos histopatológicos, ¿no? Hay recuperación de los epitelios ductales, en áreas necróticas, y comparado con PEA, no, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Pero daron muchas áreas. ¿Qué recomendamos? Lo que estamos haciendo, como digo, ¿no? Y ver qué compuestos bioactivos son los responsables, ¿no? Aunque a veces estos compuestos bioactivos, como hemos comentado antes, individualmente no funcionan, funcionan en cooperación, ¿no? Cooperando pueden actuar. Pero como digo, son hipótesis que puedo plantear ahora, ¿no? Pero es preliminar. Es lo que tenía que presentar. Muchas gracias, doctor Hilario, por su exposición y por compartir los resultados de su investigación con toda la comunidad universitaria. Invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas al ponente. Bien, muchas gracias nuevamente entonces, doctor Hilario. Gracias a ustedes. Que estén bien. Buenas noches. Gracias. Buenos días. Bien, ahora pasamos a la tercera ponencia de este viernes científico y tenemos el trabajo denominado Influencia del voltaje, concentración de solución y temperatura de calcinación en las propiedades morfológicas y eléctricas de nanofibras de óxido de cobre obtenidas por el método de electrohilado. El asesor de esta investigación es el doctor Segundo Jauregui Rosas y como tesista el magíster Fernando Javier Hurtado Butrón, que hoy día nos expondrá este tema. Sí, buenos días con todos. Bien, entonces, como les ha mencionado a la señorita, estoy participando aquí con mi asesor, el profesor segundo, profesor Alejandro Rosas, en la modalidad 3, proyecto de investigación de tesis de posgrado, ¿no? Como título, entonces, influencia de voltaje, concentración de solución y temperatura de calcinación en las propiedades morfológicas y eléctricas de nanofibras de óxido de cobre obtenidos por el método de electrohilado. Entonces, como problema principal que se propuso en la investigación es ver la influencia de voltaje, concentración de solución, en este caso a través de polímeros, y la temperatura de calcinación que se podría aplicar al combinar dichos polímeros con, en este caso, acetatos, ¿no? Para obtener finalmente nanofibras de óxido de cobre, ¿no? A través del método de electrohilado, ¿no? Conocido también como electrospinning. Como hipótesis, entonces, se había identificado que a mayor voltaje aplicado y menor concentración, se debería reducir el diámetro de las fibras del polímero combinados con cobre y, por supuesto, también a mayor temperatura de calcinación se obtendría un incremento de tamaño de cristalito en las fibras de óxido de cobre, aumentando su conductividad eléctrica.
Es ahí el problema general y el objetivo general, como pueden observar también, ¿no? Obtener la fibra de óxido de cobre a través del método de electrohilado, analizar su morfología y propiedades eléctricas, ¿no? Con y sin tratamiento térmico de calcinación. Y objetivos específicos, entonces, ver la influencia de voltaje y concentración de dichas soluciones formadas entonces por polímero y cobre, ¿no? Y ver la influencia de la temperatura de calcinación sobre dichos productos. Aquí tienen una descripción a través de un diagrama sencillo de los procedimientos que se estuvieron planteando. Como pueden ver, en la técnica de electrohilado, bueno, hay muchas variables de trabajo, ¿no? No solamente el desarrollo de la concentración, el voltaje aplicado, sino también incluso la temperatura, humedad también relativa y una serie de variables que pueden modificar su comportamiento, ¿no? Asimismo, también encontramos de que al trabajar el acetato con los polímeros, estos elementos o estas sales deforman o transforman también la viscosidad, ¿no? El sistema viscoelástico que se requiere para hacer el trilado. Hemos encontrado un montón de, digamos, de variables complejas y que hemos ido con el paso del tiempo durante el trabajo superándolas, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí lo más importante es obtener la forma del cono de Taylor para poder producir un electrohilado. Y esta formación del cono de Taylor se obtiene gracias también a la relación de la viscosidad, que como vamos a ver más adelante, la viscosidad está influenciada, digamos, tiene una relación proporcional con la concentración aplicada y el peso molecular del polímero. Entonces, una vez que se toma datos de voltaje, se va observando, ¿no? Bajo qué condiciones el cono de Taylor se va formando. Si el cono entero no se ha formado, es de esperar de que no podamos tener de repente la formación de fibras, ¿no? Entonces, lo primero o lo más importante es ver esa formación, ¿no? Después, una vez que se ha obtenido algunos parámetros correspondientes más adecuados, se van haciendo las anotaciones, aplicando los voltajes y las concentraciones definidas. Y bueno, una vez que se ha obtenido ya esos parámetros eficientes, se obtienen las muestras para después pasar a un microscopio óptico, ¿no? Que se esperaba también poder observar la formación de dichas fibras. Lamentablemente, la escala de las fibras obtenidas por el electrohilado son tan finitas que es muy difícil. Incluso hemos tratado de encontrar a través de un microscopio metrográfico de aumento de 1000X y sin embargo no se ha podido apreciar, ¿no? Entonces, la manera más, digamos, directa de poder identificar las nanofibras, pues son a través de el microscopio de fuerza atómica o el de barrido, ¿no? Electrónico. Bien, en el trabajo que hemos desarrollado hemos tenido la oportunidad de trabajar con microscopio de fuerza atómica, ¿no? Más no se ha podido tener la oportunidad de trabajar con el microscopio de barrido electrónico. Bien, entonces, una vez que se hace esta revisión con los polímeros, también se pasa con las mismas muestras ya obtenidas, con resultados, se pasa con estos protocolos para hacer los ensayos con los acetatos de cobre y finalmente hacer los calcinados correspondientes, ¿no? Como pueden ver, se va a desarrollar un montón de procedimientos, ¿no? Se ha trabajado primero con un polímero de peso molecular 60.000 y solamente con el único polímero, ¿no? El polímero tipo PBA, que le conocen como polivinil alcohol. Entonces se ha aplicado muestras distintas de distintas concentraciones, como pueden apreciar acá, de 1 hasta 20%, y se ha ido observando entonces voltajes críticos de electrohilado para la formación del cono de Taylor. En algunos casos, cuando la concentración es muy pequeña, habían goteos y no se podían obtener la correspondencia y estabilidad. Y en otros casos se pudo de repente estabilizar algo, ¿no? Y bueno, y por supuesto, cuando se aumentaba la concentración, se obtenía un secado también en un determinado tiempo. Las caracterizaciones no se pudieron lograr al respecto, pues porque estamos en época de la pandemia también. El procedimiento 2, aplicamos entonces lo que es el electrohilado coaxial para poder combinar el polímero con el acetato de cobre. Se observó pues que con la técnica de electrohilado coaxial, es decir, combinar dos agujas, ¿no? Unas de tipo concéntricas, se obtuvo mejores resultados, ¿no? En las fibras formadas, en el desarrollo de las fibras definidas. Y bueno, pero se obtuvo también una gran problemática, ¿no? Que el acetato de cobre a altas concentraciones producía una acción corrosiva, como acá se les está colocando, ¿no?
Entonces esto afectó las agujas coaxiales que se pudo conseguir de importación, que eran un poco costosas y bueno, se trató de buscar entonces la salvedad de la problemática. También este tipo de corrosión que se hacía a grandes concentraciones quemaba incluso el papel de aluminio, ¿no? Provocando, digamos, una corrosión violenta, ¿no? Entonces, en esas situaciones se ha ido planteando distintas estrategias, como pueden observar aquí. Por ejemplo, intentamos trabajar con el procedimiento 2, combinando en aguja coaxial el polivinilalcohol o el PVA a unas concentraciones más adecuadas que de repente pudieran eh, reducir ese tipo de corrosión, ¿no? Se logró un poco reducir esa corrosión, pero igual se obtenía, digamos, comportamientos que no eran los más adecuados, ¿no? Como el caso de goteo a bajas concentraciones con el acetato de cobre y también, por supuesto, corrosiones, aunque aparentemente imperceptibles, se iban dando conforme se aumentaba el alto voltaje y, por supuesto, producía inestabilidad también en el trabajo, ¿no? Se puede observar acá que incluso a concentraciones de 15%, 17 y 20% también se mantenía esa situación, ¿no? A pesar de que se trabaja con una aguja coaxial. Pero aún superando estos problemas, especialmente en 15%, 12 y 14% de concentración del PBA con el acetato de cobre definido, se pudo electrohilar, ¿no? Se pudo obtener fibras que se pueden observar a través de la catalización de la FM. También se aplicó otro procedimiento donde, bueno, tratando de salvar, como se dice, las agujas de acero inoxidable, ¿no? Pueden entender de esa manera, ¿no? Imagínense si fueran de aluminio, se corroerían más rápido. Entonces hicimos la combinación de colocar en la aguja de mayor diámetro un 15% del polivinil alcohol, PVA, y en la aguja de menor diámetro un 15% también del polivinil alcohol con el acetato de cobre. Se obtuvo, digamos, eliminación de la corrosión. Entonces eso mejoró, digamos, el trabajo, pero lamentablemente el secado era inmediato, ¿no? La alta viscosidad que seguro se generaba provocaba un secado, pues, que prácticamente interrumpía el proceso de electrohilado, ¿no? En el proceso 4, entonces, se trabajó, digamos, con una sola aguja. En la bibliografía mencionaban de que se había obtenido con el trabajo de la mezcla del polivinil alcohol con el estrato de cobre y obtener finalmente nanofibras, ¿no? Lo cual pues finalmente no es tanto como lo pintan, ¿no? Porque cuando se observó en las calculaciones de FM, y bueno, lo que después más adelante también divulgaron es que las fibras no eran de todo bien formadas, ¿no? Parecían como granos deformados o no se encontraba una buena formación del electrohilado, ¿no? Bueno, como pueden observar aquí tiene una tablita donde se obtiene, digamos, los comportamientos a través de distintas concentraciones aplicadas. Se optó para el caso de un peso molecular de 60.000, 15% y el acetato de cobre a distintas concentraciones, como pueden observar acá, ¿no? Igual también se trató de trabajar con pesos moleculares más altos, como el caso de 89.000 y 146.000, ¿no? En el caso de entablar una relación para el polivinil alcohol, el PVA, como un solo polímero de trabajo, se encontró pues los mejores resultados en concentraciones de entre 12 y 15 para el caso de 89.000 y entre 10% del mucho, el mejor, digamos, que hemos tenido como resultados para el caso de polivinilaco de 146.000 de peso molecular. Bueno, en el caso de combinar también con el acetato de cobre, dichos polímeros con mayor peso molecular, se ha obtenido también algunas respuestas, ¿no? La estabilidad con etero para el caso de 12% del PVA, en el caso de peso molecular 89.000, no había buena estabilidad, ¿no? Para el caso de una concentración de 15%, tampoco ha habido buena estabilidad, aunque sí electroilaba, pero no se observa, digamos, un comportamiento de cono de Taylor adecuado. En el caso de el polivinil alcohol a 10% con peso molecular más alto de 146.000, mejoró, digamos, la calidad del electrohilado, pero aún así la estabilidad con Otero también era difícil de obtener, ¿no? A pesar de que se mantenía una estabilidad de emisión, ¿no? Lo cual esto favorecía, indicando que tenía una viscosidad adecuada
incluyendo que el acetato de cobre cambiara ese valor de viscosidad obtenido. Bueno, como pueden apreciar acá, por el método de electrolado coaxial, se juntan dos jeringas a través de una aguja coaxial, como pueden observar aquí, ¿sí? Y bueno, se obtiene finalmente el electrolado de cono Taylor formado pues por las dos soluciones, ¿no? Y finalmente sobre una pantalla plana. Algo que también les recalco es que incluso modificamos la formación del colector o pantalla para poder obtener un electrolado más abundante, ¿no? Ya que se hizo las primeras pruebas en calcinado, pues, y más o menos da una relación de 1 a 10, ¿no? La reducción de masa, ¿no? Entonces, para pequeñas cantidades que teníamos nosotros por estas oscilaciones y constantes obstrucciones para formación de electrolado, eh, se optó por el diseño de un colector mucho más adecuado, en el cual ahora ya obtenemos bastantes cantidades de masa, ¿no? De electrolado obtenido. Bueno, la idea entonces de formar la nanofibra de óxido de cobre, como pueden apreciar, es que a través del sistema coaxial se obtenga un encapsulado del acetato de cobre que finalmente, al momento de producir la calcinación, obtenga, digamos, este comportamiento que observamos acá, ¿no? Finalmente obtener nanofibras de óxido de cobre, incluso a nivel nanométrico, con unos filamentos de formación, ¿no? Y esto es producto entonces de la misma calcinación, ¿no? A distintas temperaturas. Una vez que se vaporiza o elimina el PBA a ciertos valores, como el caso de 300 grados, por encima se obtiene una mejor cristalización y, por supuesto, el, digamos, el conjunto, la aglomeración del mismo acetato de cobre conforme aumentaba la temperatura, ¿no? Bien, en el caso de la influencia morfológica, de acuerdo a la bibliografía, tenemos entonces la relación del diámetro de fibra con respecto a la viscosidad definida, el caudal aplicado, inversamente proporcional al voltaje aplicado, e incluso también está definido con respecto a la tensión superficial y la conductividad eléctrica, ¿no? En el caso de la viscosidad va a depender mucho, entonces, su influencia en la viscosidad debido a la concentración y el peso molecular del polímero, ¿no? En este caso, incluso también lo hemos visto para no solo el polímero, sino también para la combinación de polímero con acetato. Entonces, aquí, finalmente, gracias, digamos, al trabajo de Goldman en la información biográfica y la definición dada por la ecuación de flujo de Poiseuille, se ajustó, digamos, parámetros para poder encontrar una relación más definida, manteniendo, digamos, al margen la relación de tensión superficial y conductividad eléctrica, ¿no? Favoreciendo, digamos, el análisis para lo que es concentración, peso molecular, voltaje aplicado. Entonces, se ha mantenido a través de esta ecuación una relación, ¿no?, paramétrica, en este caso para elementos viscosos, viscoelásticos de m, un valor de 2, que nos da un factor acá elevado de una potencia a la 0,5. Bueno, y de acuerdo a los datos que hemos obtenido, o la información obtenida, hemos encontrado parámetros relacionados, por ejemplo, para el PBA con una constante definida para su viscosidad con la concentración y el peso molecular. Como pueden observar acá, se ha obtenido entonces el factor alfa y el factor beta que define la concentración y el peso molecular para el caso de polvinil alcohol, ¿no? Con una constante relacionada a través de las mediciones experimentales. Le recalco que aquí estos son valores obtenidos de manera experimental, ¿no? Y en el caso de combinar y obtener la combinación de una mezcla de PBA con acetato de cobre, tenemos aquí las fracciones volumétricas relacionadas para dicha mezcla, ¿no? Para encontrar la viscosidad de dicha mezcla. ¿Por qué es necesario encontrar la viscosidad en relación a esto? Porque como pueden observar aquí, relacionamos el diámetro de la fibra como una, digamos, influencia morfológica, ¿no? A través de la viscosidad del voltaje aplicado. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos para el PBA definido la ecuación ya característica que nos debería expresar el comportamiento del diámetro de la fibra, ¿no? Bajo estas condiciones, ¿no? Y para el caso de la mezcla, aquí tendríamos nosotros definido con respecto a la relación
de fracciones de volumétricas entre el polivinil alcohol y el acetato de cobre. También en caso de la influencia eléctrica, nosotros tenemos una relación para la obtención del diámetro de fibra del calcinado en función pues de la fibra del diámetro de la fibra obtenida antes del calcinado y la fracción de contracción que se pueden dar por los cambios de temperatura, ¿no? Esa fracción de contracción depende entonces de la temperatura final y temperatura inicial con la cual se empezó, digamos, el proceso de descomposición del polivinil alcohol, ¿no? Para el caso de la relación de la temperatura de calcinado y cristalinidad, como pueden observar, tenemos también en relación a la temperatura la cristalinidad máxima alcanzable, ¿no? Que se define más o menos casi al 100%. Y el parámetro alfa, que describe la tasa de incremento de cristalinidad, que depende justamente de la temperatura inicial del proceso de descomposición del polivinil alcohol, con la temperatura final a la cual nosotros hayamos calcinado finalmente, ¿no? Gracias o conociendo este parámetro de cristalinidad definido, podemos obtener también la conductividad eléctrica, ¿no? Y a través de los experimentos que nosotros vayamos proporcionando a distintos calcinados que hemos estado haciendo, ¿no? Como 300, 400, 500, 600, 700, hasta 850 grados centígrados, podríamos identificar también lo que se define como la energía de activación, ¿no? Que tiene que ver mucho con el comportamiento del semiconductor, que en este caso tendríamos por el óxido de cobre, ¿no? Gracias también al análisis de Arrhenius. Bien, como pueden observar, aquí tenemos una caracterización óptica. Se intentó trabajar con un microscopio digital inicialmente, pero como se observa, la formación de las fibras no es muy notoria. Se observa fibras porosas o como un algodoncito, ¿no? Un pañito, pero nada más, ¿no? Aquí tenemos el trabajo hecho con un microscopio óptico de 1000X de transmisión, ¿sí? Bueno, aquí laborando con el equipo de electrilado que se estuvo trabajando. Aquí observamos una imagen que se hizo para el PBA de 60.000 con el microscopio con focal Raman del Laboratorio de Nanotecnología, de Nanociencia y Nanotecnología de acá de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y obtuvimos aspectos característicos correspondientes al polivinil alcohol, ¿no? En el caso del pico máximo en 2900 centímetros a la -1. Aquí se observó pues distintas muestras de polivinil alcohol a distintos aumentos, pero igual incluso con este microscopio confocal del Raman no se pueden observar prácticamente las fibras obtenidas, ¿no? Se hizo también caracterización de rayos X para los polímeros, que siempre se observa entonces la correspondiente caracterización eh, amórfica, podemos decir, de ese estado amorfo que corresponde entre 19, 24 y 46 grados, como pueden observar en la teoría, y que se ha obtenido en 19, 39 y 46 para el caso de la parte experimental. Bueno, aquí hay más figuras acerca de polivinil alcohol a distintas concentraciones. Cuando fueron concentraciones más pequeñitas de 1 o 5% de polivinil alcohol, pues se pueden observar incluso las gotas y la corrosión que se puede dar del acetato de cobre sobre el material, ¿no? Tenemos aquí las muestras de microscopía de fuerza atómica, las cuales corresponden a distintas escalas, la observación de las nanofibras obtenidas. Se observa que a concentraciones dadas, digamos, de mayores concentraciones a mayor viscosidad y mejor aplicación del voltaje o del alto voltaje, se obtiene una mejora en las nanofibras obtenidas. Pero esto a través de un sistema coaxial, ¿no? En cambio, cuando la concentración fue más pequeñita o diluida, se amontonó, digamos, la concentración del acetato de cobre formando como fibras panzonas, como le llamaríamos, ¿no? Como si fueran los lóbulos aquí acumulados. Aquí lo podemos ver entonces a distintas escalas de visualización, ¿no? Entonces, el microscopio de fuerza atómica que pudimos trabajar también en el laboratorio de ciencias de materiales, también de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿no? Entonces, pudimos hacer estas caracterizaciones definidas. Como pueden observar aquí, son los ensayos que se obtuvieron y aquí la aguja coaxial metálica que finalmente terminó corroída, ¿no? Se hizo entonces las caracterizaciones para el tercer procedimiento, como vemos aquí, combinando
15% de polivinil alcohol en el diámetro mayor y mezclando polivinil alcohol con acetato de cobre en el diámetro menor y observamos pues un comportamiento mucho más grueso del diámetro de la fibra, ¿no? Es como si se hubieran juntado o la densidad se hubiera acumulado, ¿no? En conjunto. Pero igual sí se puede obtener formación de fibras, aunque en niveles grandes, ¿no? Aquí vemos entonces en trabajo también observado de fibras a mayores escalas y se pueden observar, aunque son un poco gruesas también. Bueno, y en el procedimiento que les mencioné acerca de la aplicación de una sola aguja, fue mucho más la densidad, digamos, obtenida. Prácticamente es como si las fibras estuvieran empaquetadas en en conjunto, ¿no? Es como si hubiera un fenómeno de agrupamiento, ¿no? Por la alta densidad que seguro ha producido. Y bueno, finalmente en el calcinado, como pueden apreciar aquí, no son tan hermosas las fibras obtenidas, no son deformes o en todo caso se notan una configuración un tanto corrugada o como si fueran un montón de grumos que se han juntado, ¿no? Ahí pueden observar entonces el trabajo desarrollado tanto para el proceso de la formación de las concentraciones de polivinil alcohol con el acetato de cobre, el pesado que podemos observar ahí, que incluso tiene una reducción casi de 10% aproximadamente de masa, hacia el 90% se pierde, ¿no? Tenemos aquí el calcinado a través del horno mufla a distintas temperaturas y las muestras que se llevaron al microscopio de fuerza atómica. Se hicieron caracterizaciones también de microscopía Raman para el polivinil alcohol de 15% en peso molecular también de 60.000 y pueden observar ahí la correspondientes el correspondiente espectro de polivinil alcohol definido, ¿no? Salvo en la parte de concentración de 20% que observamos, digamos, una diferencia, ¿no? Notoria. Los cambios de posición del número de onda, ¿no? Definiendo entonces también concentraciones altas de acetato de cobre, ¿no? Aquí podemos observar para concentraciones definidas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver a distintas temperaturas como el caso de 400, 700, 600 y 850, ¿no? Y bueno, en el caso de la temperatura de 400 grados centígrados, aquí ha habido un cambio, ¿no? En el pico de número de onda. Bien, aquí observamos en el caso de en procesos sin calcinación, la estructura de los polímeros, en este caso el PBA, definida a un 15% de concentración y bueno, los cambios de concentración del acetato de cobre, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el 20% aquí hubo una diferencia de picos, ¿no? Representando, digamos, concentraciones mayores de acetato de cobre. Y en cambio aquí, digamos, la referencia bibliográfica es similar, ¿no? En la parte experimental, indicándonos también que hay concentraciones de polivinil alcohol con mayores cantidades, ¿no? Por supuesto, definiendo sus picos característicos de acuerdo al electrilado obtenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, los cálculos y mediciones de los diámetros de las fibras, en las cuales nos da finalmente la ecuación, por ejemplo, para una fibra definida entre un polivinil alcohol de 60.000, una concentración de 15%, acetato de cobre 20%, el voltaje crítico 14,5 kilovoltios, caudal, por ejemplo, 2 microlitros por minuto. Y bueno, definiendo un diámetro promedio de 556,2 nanómetros, ¿no? Entonces obtenemos en esta mezcla un valor de 473,8 por 10 a la menos 6 eh, definido, ¿no? Definido en el caso del sistema coaxial, definido un poco, digamos, con la literatura muy extensa, muy grande, ¿no? La cantidad comparado, ¿no? Como que ellos aseguran que deben estar entre 1 a 100 más o menos por 10 a la menos 6, ¿no? Bueno, y vemos aquí la ecuación que corresponde a la relación de influencia de la concentración, ¿no? El voltaje también aplicado para obtener el diámetro de la fibra obtenida, ¿no? De acuerdo entonces a la experimentación, obtenemos que aquí esta constante quizás es muy grande
pero bueno, es la relación que hemos tenido en forma experimental, ¿no? Aquí observando para el caso de una sola aguja, ¿no? Ya no sistema coaxial, sino de una sola aguja con los mismos patrones de correspondencia, se vio un diámetro promedio aquí de estas fibras, ¿no? Una escala que vemos de 0,5 por 0,5 que se hizo en la FM, de 71 nanómetros de promedio, ¿no? Entonces se obtuvo finalmente ese coeficiente de 60,477 por 10 a la menos 6, ¿no? Acercándose mucho más al correspondiente definido por la teoría, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación que define la influencia del diámetro, o digamos el comportamiento morfológico, debido a la concentración y el volumen aplicado también. Bueno, en conclusiones, se construyó el equipo para poder generar el electrohilado. Este equipo es bien estable y puede trabajar incluso con sistema coaxial o el sistema hilado por una sola aguja. Incluso se modificaron varios patrones tanto para el voltaje aplicado, ¿no? Se validó en todo caso el trabajo a través de otro equipo que se pudo hacer muestras de electrohilado, como el caso de laboratorio de agroindustria, me parece, donde trabaja la ingeniera Gabriela también, que tiene un equipo de electrohilado ya comprado por un proyecto, ¿no? Y bueno, se validó entonces en todo caso el equipo ya electrohilado que se había construido bajo esos patrones. También se ha observado que la combinación del acetato con el polivinil alcohol produce, digamos, efectos diluidos, ¿no? Produce efectos de reducción de la viscosidad en el caso del polivinilalco, ¿no? Y se ha superado esos problemas. También, como pueden ver acá, se ha obtenido la preparación de las soluciones de estos polímeros con combinación con acetato de cobre. Se obtuvieron los tejidos de electrohilado para el caso eh, de unas muestras con peso molecular de 60.000, para el caso de polivinil alcohol, con la aguja coaxial, ¿no? La aguja coaxial se trabajó con número 17 y número 22. Se hizo también análisis de espectroscopía Raman, obteniendo la correspondiente característica de polivinil alcohol y la combinación de PBA con acetato de cobre. Se hizo también caracterización con rayos X para el polivinil alcohol, definiendo también sus parámetros, pero como pueden apreciar, se necesita hacer también rayos X para el calcinado, proceso de calcinado, para obtener la influencia de las características eléctricas, ¿no? Se necesita determinar también la morfología tenida para un nanómetro de 100 nanómetros, pero de una manera más definida, ¿no? Entonces, como podemos apreciar en el FM, nos ha mostrado la formación de algunas nanofibras, pero como si estuvieran juntas, ¿no? Empaquetadas, como si estuvieran bien condensadas, ¿no? Bien, entonces el hacer el calcinado de esto va a provocar de repente una deformación total y quizás no tengamos nanofibras, ¿no? Finalmente tengamos paquetes o conglomerados de óxidos de cobre. Bueno, se encontró las relaciones de influencia de concentración y voltaje, ¿no? Para la morfología del electrohilado a través de dichas ecuaciones. Se encontró también la relación no solamente para el polivinil alcohol, sino también para la combinación de polivinil alcohol con acetato de cobre. Y bueno, se han identificado entonces fibras bien formadas para el trabajo en el sistema coaxial, tanto para polivinil alcohol puro o como para la combinación de polivinil alcohol con acetato de cobre. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Hurtado Butrón. Y bueno, felicitarles por la investigación. También a su asesor, el doctor Segundo Jauregui Rosas. Invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas al ponente. Bien, entonces reiteramos nuestras felicitaciones y agradecimientos por la investigación y por la exposición. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos. Continuamos con la siguiente ponencia y ahora damos la bienvenida al doctor Carlos Elí Quijano Jara y a su tesista, la magíster Elia Patricia Quispe Pretel, con el tema Determinación de la comunidad bacteriana de la cuenca baja del río Moche, mediante análisis metagenómicos. Esto es una investigación del 2020. La ponencia estará a cargo de la magíster Elia Quispe Pretel. Muy buenos días y bienvenida.
buenos días con todos. Bien, bueno, como ya se mencionó, el título es Determinación de la comunidad bacteriana de la cuenca baja del río Moche mediante análisis metagenómicos. El asesor, el doctor Quijano Jara, coasesora la maestra en ciencias Yesenia Santa Cruz Vázquez. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es una cuenca. Bueno, es un espacio geográfico en donde va a discurrir, ¿no? Agua que proviene ya sea de las lluvias o del deshielo de los glaciares, ¿no? Que viene desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? La parte horizontal de la costa y que finalmente desemboca lo que es en el mar, ¿no? Es la definición que conocemos de lo que es una cuenca. Ahora, ¿cuáles las funciones que cumple o por qué es importante conservar estas cuencas, ¿no? Es importante porque constituyen sumideros de CO2, ¿no? La vegetación, los árboles van a asimilar todo ese CO2 que se encuentra en el ambiente y a la vez nos va a regalar lo que es el oxígeno, ¿no? También nos dice que alberga lo que son bancos de germoplasma, que básicamente es toda la diversidad genética, ¿no? Que se encuentra tanto de especies agrícolas, pecuarias, forestales o microbianas, ¿no? En este caso hablamos de hongos, de bacterias, de virus, ¿no? Y es así como se también apoya lo que es en la conservación de la biodiversidad. Otra de las funciones que presenta es drenar el agua producto de las precipitaciones, ¿no? Y de esa manera se recarga lo que son fuentes de agua subterránea, así como aguas superficiales. Otra de las funciones es que provee hábitat para la flora y fauna y también como suministro, ¿no? De recursos naturales renovables y no renovables. Y también menciona que provee un espacio tanto para el desarrollo social como cultural. Bien, los ríos que se encuentran presentes en las cuencas van a ir arrastrando también lo que son cualquier tipo de contaminantes, ya sean los que se originen por relaves mineros, por producto de desechos de residuos sólidos o también por el exceso uso de fertilizantes, ¿no? Que tengan en sus cultivos. Entonces, para analizar estos tipos, el agua, para analizar la calidad y ver en qué condiciones se encuentra, es que se analizan tres parámetros: parámetros físicos, químicos y biológicos. Dentro de los biológicos, normalmente se suelen hacer lo que son los cultivos, pero esta técnica es un poco limitada, ¿no? Porque no se puede realizar para todos los microorganismos, ya que las condiciones son diferentes, ¿no? Entonces se utilizan lo que son técnicas de biología molecular. En este caso, lo que se utiliza o hemos empleado en el desarrollo de la tesis es la metagenómica, que es un estudio del genoma de toda una comunidad de microorganismos que se encuentra en un ambiente. Es decir, voy a tomar yo una muestra ambiental, en este caso en la cuenca que ha sido en las aguas de los ríos. Esa va a ser mi muestra. Luego de esa muestra, lo que se hace es extraer el ADN, ¿no? Un material biológico. Ese ADN luego pasa por un proceso de secuenciamiento que lo que hace básicamente es ordenar, ¿no? Nucleótidos, formar fragmentos de ADN y esos fragmentos ingresarlo en una base de datos que me va a ayudar a comparar mis resultados con resultados que científicos anteriormente hayan obtenido y de esa manera obtener la información más precisa de los microorganismos que conforman esas comunidades. Es por ello que se planteó como objetivo general determinar la comunidad bacteriana en la cuenca baja del Metagenes. El estudio se realizó en el área de Chirán, el río en la parte de Chirán, lo que es Cerro Blanco y a la altura del puente del río Moche. Los análisis de los parámetros físico-químicos se realizó en la medida del pH, temperatura, conductividad, turbidez, sólidos totales, salinidad, ¿no? Oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno entre nitratos, sulfatos y fosfatos. Esta muestra que se obtuvo fue llevada a lo que es al Laboratorio de Servicios de la Comunidad de Investigación, la SASI, que pertenece a la Facultad de Ingeniería Química de la UNT. Y en la parte de los análisis metagenómicos
se realizó en el Laboratorio de Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas. Ahí básicamente lo que se realizó es la extracción del ADN, ¿no? De las muestras que se trajo. ¿Cómo se realizó? Bueno, el agua obtenida, esa muestra se pasó por un equipo de filtración al vacío que permitió separar el material biológico, ¿no? Posteriormente ya se prosiguió lo que es el uso de nitrógeno líquido para poder degradar unas membranas en las cuales se había obtenido el material biológico y del todo lo pulverizado, más o menos 250 miligramos es lo que se necesitó para realizar la extracción del ADN, ¿no? En ello se empleó un kit de aislamiento, ¿no? Un kit especial para la extracción de este ADN total. Una vez obtenido el ADN, ya el siguiente proceso de la metagenómica, que es secuenciamiento, con análisis bioinformático, sí se realizó ya por la empresa NG Soluciones Genómicas en Sao Paulo, Brasil. Ellos ya procesaron, ¿no? En el secuenciamiento con plataforma Illumina y el análisis bioinformático. Bien, los resultados que se obtuvo, tenemos acá primero los análisis físico-químicos. El estudio se realizó en tres tiempos, lo que es un tiempo de estiaje, que es como sequía, donde hay un menor caudal, avenida, donde hay mayor caudal, y transición es un tiempo entre ambos periodos. Y aquí tenemos como valores referenciales los estándares de calidad ambiental para el agua que da el Ministerio del Ambiente. Aquí observamos, por ejemplo, que los valores normales de un pH se considera desde 6.5 a 8.5, pero en el estudio que se realizó tenemos valores de un pH de 4, pH 5 o 6, o sea, hablamos de que está ligeramente ácido y podría considerarse como a los relaves mineros, ¿no? Que le dan esta acidez. Otro de los parámetros fueron de conductividad, si están dentro de sus valores normales. Tenemos, por ejemplo, el oxígeno disuelto. Nos dice que para que esta agua se encuentre en buena calidad, en buenas condiciones, debería tener un valor mayor o igual a 4, pero nosotros encontramos valores también de 3.4, 3.86, algunos con 4.21. O sea, es valor normal, indicando de que esta agua está contaminada, ¿no? De la misma manera, lo que son sulfatos, nitratos, observamos que están dentro de sus valores normales, ¿no? Bien, respecto a las comunidades bacterianas, mediante análisis metagenómico, aquí tenemos un cuadrito que nos muestra las cantidades de filos que se reportaron, ¿no? En diferentes categorías taxonómicas se reportó. Lo que es en filo son 24 filos, teniendo en mayor abundancia lo que es el filo Proteobacteria, seguido de Bacteroidota, Actinobacteroidota, etc. Respecto a la clase, fueron 19 las que se reportaron. Igual, familias 23 y en el caso de género 22. Y tránsito hay mayor abundancia en lo que es gamma proteobacterias, así nivel de orden, nivel de género. Entonces, acá a manera de resumen, debemos mostrar, por ejemplo, los filos que se encontraron, ¿no? Como ya se mencionó, en mayor abundancia proteobacteria. Dentro de este filo corresponde a las familias Gallonellaceae, con su género Gallonella. En este género o a estas bacterias se les conoce como las bacterias del hierro. ¿Por qué? Porque tienen como característica de oxidar lo que es el hierro 2 a hierro 3. Estas bacterias, bueno, las bacterias normalmente cuando quieren obtener energía, lo que hacen es utilizar la materia orgánica, ¿no? Degradar la materia orgánica. Pero en este caso, estas bacterias lo que utilizan es cambiar, ¿no? Oxidar el hierro 2 a 3. Las aguas que contienen estas bacterias, respecto a su color, tienen una coloración algo amarillenta, algunas naranjadas o rojizas. Es una característica. Y bueno, también puede verse un poco oleosa, ¿no? Bien, otras de las bacterias que se encuentran ahí también contribuyen en la fijación del carbono. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué se menciona en la literatura? Porque se los ha encontrado en humedales subterráneos,
en acuíferos y también, ¿no?, en descargas de aguas de la minería, ¿no? Otra de las familias encontradas del filo Proteobacterias Coma Monadaceae, que son consideradas patógenas para las plantas, ¿no? También hay en esta familia bacterias que se encuentran en muestras hospitalarias y también hay bacterias que se utilizan en la bioremediación. Otro de los filos en mayor abundancia es Bacteroidota, ¿no? Tenemos la familia Flavobacteriaceae y el género Flavobacterium. Aquí en este género se le consideran que son patógenos para los peces de agua dulce, ya que producen la enfermedad de la branquia. Otro de los filos se encuentra Actinobacteriota con familias Micrococcaceae, el género Pseudartrobacter. Incluye, bueno, que estas bacterias influyen mucho de manera positiva en el crecimiento de las plantas. Por último, tenemos lo que es el filo Firmicutes, que tienen una capacidad, ¿no?, de producir endosporas, estas bacterias, ¿no? Y estas endosporas lo que hacen es darle resistencia frente a condiciones extremas, ¿no? Bien, también se empleó en este estudio lo que es realizar curvas de rarefacción. ¿Para qué se emplea esto? Estas curvas lo que hacen es indicar si es que el número de secuencias con las que se trabajó fueron las adecuadas para poder conocer la diversidad microbiana. Por ejemplo, cuando inicia acá estas líneas, primero corresponde a especies que son raras o que son poco comunes, y a medida que van avanzando, se va formando una pendiente, se va formando una horizontal, nos va a indicar de que las especies observadas se están volviendo constantes, ¿no? Es decir, a medida que yo tengo mayor secuencia, mejor se va a conocer lo que es el microbioma, ¿no? Bien, como parte de evaluar la biodiversidad, se trabajó lo que es la diversidad alfa y beta. La diversidad alfa, que también se conoce como una diversidad puntual, va a evaluar en un sitio determinado, ¿no? Acá se analizó lo que es el índice de Shannon, el índice de Simpson. En el índice de Shannon, básicamente quiere saber cuán diverso se encuentra esa comunidad. Y dentro de los índices, tiene valores desde 0,5 a 5. Si este valor que me arroja el índice es mayor a 3, se considera que es muy diverso este sitio evaluado. Si es menor a 3, menciona que es muy poco, ¿no? Baja la diversidad. Entonces, si observamos aquí en la gráfica, aquí en la columna de diversidad del índice de Shannon, vemos que hay valores mayores a 3, vemos de 4, 4,5. Entonces, eso nos indica de que es un ambiente muy diverso. Ahora, si vemos lo que es el índice de Simpson, que básicamente dice que cuál es la probabilidad que yo tengo que si tomo dos individuos o muestras al azar, estos van a ser de diferentes categorías, ¿no? Si sus valores corresponden a 0, me quiere decir que esa comunidad, esa muestra es homogénea, o sea, no hay diferencias, como que es lo mismo. Y si se acerca 1, me indica que es diverso. Entonces, observamos aquí en la columna del índice de Simpson y vemos valores de 0,92, 9,5, así. Entonces, indica que el ambiente también es muy diverso, ¿no? Está corroborando también lo que dice el índice de Shannon. Ahora, respecto a la diversidad beta, que lo que analiza básicamente es las diferencias que hay en un sitio evaluado con otro. Nos tenemos acá Bray Curtis, que ve diferencia respecto a las abundancias que hay en las categorías taxonómicas. Valores de 0 me dice que no hay diferencia o que estadísticamente es lo mismo. Si tiene un valor de 1, hay mucha diferencia. Entonces observamos acá la imagen y vemos que estos valores se acercan a 0, ¿no? 0,2, 0,1, 0,0. Entonces este es un indicador de que en respecto a sus abundancias son iguales, ¿no? Se le puede considerar igual. Y el índice de Jacquard mide la similitud en sus conjuntos, es decir, cómo está compuesto. Si tus valores se acercan a 0,
En los sitios evaluados me dicen que están compartiendo especies o categorías, ¿no? Su composición es diferente, no comparte. Y si se acerca uno, su composición es similar. ¿No? Igual, observamos la figura y vemos los valores también cercanos a cero. Entonces, de esta manera nos está indicando que no es que compartan su totalidad de categorías, ¿no? Bien, entonces, como conclusiones tenemos que se determinó mediante análisis metagenómicos la comunidad bacteriana a nivel de filo, clase, orden, familia y género, y que fue el filo Proteobacteria el más representativo, ¿no? Y este filo, el encontrar bacterias de este filo, nos evidencia que la contaminación de la cuenca baja es por desechos humanos, ¿no? Principalmente. Otra de las conclusiones es que se determinó los parámetros físico-químicos y que fueron los parámetros pH, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, los que tuvieron valores que se alejaban, ¿no? De sus valores normales. Otras conclusiones que se evaluó la diversidad alfa, teniendo en cuenta lo que es el índice de Shannon, el índice de Simpson. Y estos índices, pues como observamos, indicaron una alta diversidad y riqueza de las especies bacterianas, ¿no? Y principalmente, bueno, fue en la zona muestreada la de Cerro Blanco. Otra de las conclusiones tenemos que se evaluó la diversidad beta. Ahí se analizó lo que es el índice de Bray-Curtis y de Jack. El índice de Bray-Curtis indicó la existencia de similitud respecto a sus abundancias, ¿no? De las especies, o bueno, en este caso, las categorías. Y en el caso del índice de Jaccard, evidenció lo que es poca similitud en lo que refiere a su composición, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Magíster Elia Quispe. Gracias por compartir los resultados de su investigación con toda la comunidad universitaria. Invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas a la ponente. Agradecer al asesor, el doctor Quijano Jara Carlos Elí, y a la magíster Elia Quispe Pretel por compartir su investigación en este viernes científico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Bien, y ahora tenemos la quinta ponencia del día con el tema Influencia del seguimiento farmacoterapéutico en la adherencia del tratamiento en pacientes hipertensos en una clínica privada de Cajamarca. El asesor de esta investigación es el doctor Julio Víctor Campos Florián y el tesista, el magíster José Manuel Aliaga Cabrera. En esta ocasión, la exposición estará a cargo del tesista José Manuel Aliaga. Muy buenos días y bienvenidos. Estamos listos para su ponencia. Muy buenos días con todos. Como ya mencionó la señorita Laura, mi nombre es José Manuel Aliaga Cabrera. En esta oportunidad voy a exponer la tesis titulada Influencia del seguimiento farmacoterapéutico en la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos en una clínica privada Cajamarca 2019. El autor, el que les habla, el asesor, el doctor Julio Campos Florián. Introducción. Sabemos que la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares, según la OMS, afecta a millones de personas en todo el mundo y por lo tanto nos menciona que es la primera causa de mortalidad. Y acá tenemos algunos factores, como por ejemplo el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés y el alcoholismo, que pueden producir la hipertensión arterial. Otros factores que conllevan a ello, por ejemplo, tenemos el derrame cerebral, el derrame cerebral e infarto, enfermedades cardiovascular periférica, infarto al corazón, cardiopatía congénita, cardiopatía reumática y miocardiopatía. Y vemos que también, según la Organización Panamericana de la Salud, la prevalencia de hipertensión arterial en la América Latina fluctúa entre el 8 y el 30%. Según el test de Morisky Green,
Esto fue utilizado para la valoración de la adherencia farmacoterapéutica en diferentes patologías crónicas como la hipertensión arterial, donde se mencionan las cuatro interrogantes. En este caso, el profesional químico farmacéutico está facultado por ley para realizar el seguimiento farmacoterapéutico. Ya, y eso lo que acá lo más importante en este caso de nosotros es para el seguimiento. Es muy importante el punto para que los pacientes en este caso cumplan su tratamiento prescrito por su médico tratante. Según la OMS, adherencia terapéutica se define como la conducta de una persona al tomar el medicamento. ¿Qué significa? Que va a cumplir con la dosis, con el tiempo, con la posología y con el tratamiento que le indique su médico tratante. La influencia del químico farmacéutico es primordial y debe cooperar con los demás profesionales de la salud. En este caso ahí tenemos médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Planteamiento del problema. ¿Cómo influye el seguimiento farmacoterapéutico en la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos en una clínica privada 2019? La hipótesis. El seguimiento farmacoterapéutico mejora significativamente la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de una clínica privada de Cajamarca 2019. Nuestros objetivos. Acá tenemos los objetivos generales y específicos. El general, determinar la influencia del seguimiento farmacoterapéutico en la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de una clínica privada Cajamarca 2019. Dentro de los específicos tenemos tres. Uno, determinar las características de los pacientes hipertensos en cuanto a sus aspectos sociodemográficos, clínicos y farmacoterapéuticos. Dos, determinar la adherencia al tratamiento farmacoterapéutico en los pacientes hipertensos antes y después de la intervención. Como punto número 3, implementar el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes hipertensos. Material y método. La población estuvo compuesta por 65 pacientes de ambos sexos con una edad entre 44 a 75 años de edad. La muestra, vemos a como ya les mencioné, ¿no? La población 65 pacientes y la muestra 26 pacientes. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Dentro de los criterios de inclusión tenemos a pacientes mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial, también asociados a otras comorbilidades, y que accedieron a firmar voluntariamente el documento, se refiere del consentimiento informado para empezar el estudio. Dos, pacientes con hipertensión con otras comorbilidades que pasaron consulta médica por la especialidad de medicina interna y cardiología durante los últimos meses en la clínica Limatambo, Cajamarca, SAC. Como punto número 3, pacientes con hipertensión que tomaron de forma constante por lo menos un antihipertensivo prescrito por su médico tratante. Criterios de exclusión, pacientes con algunas enfermedades distintas a la hipertensión arterial, mujeres gestantes o embarazadas y pacientes con capacidad disminuida para comprender o comunicarse. Dentro de los criterios de eliminación, pacientes que durante el estudio entraron en los otros programas que intentaron mejorar la adherencia al tratamiento y pacientes terminaron. Técnicas, procedimiento e instrumento. El presente estudio se realizó mediante el estudio de probabilístico, longitudinal y prospectivo y analítico. Fuentes, esto de atención de información. La primera fuente en este caso fue la historia clínica, donde todos sabemos, la historia clínica es para registrar todos los datos personales, antecedentes, familiares, exámenes físicos o otras consultas que hayan pasado los pacientes. Instrumentos de recolección de información, hoja de consentimiento informado, donde el paciente se compromete a firmar voluntariamente para acceder al estudio. Ficha farmacoterapéutica, se utilizó para complementar la información como antecedentes familiares, funciones vitales, hábitos alimenticios, tratamiento farmacológico, etc.
La cartilla para tomar la presión, todos los días que se tomaba la presión, entonces es importante para el estudio. Hoja de análisis y evaluación de la información del paciente es un instrumento que nos ayudó para complementar los datos e información de los pacientes que se puso en este caso para el estudio del seguimiento farmacoterapéutico. Hoja de evaluación, hoja de evaluación de la intervención farmacéutica, es un documento que se utiliza en este caso para solucionar los RNMs y proteger los resultados positivos alcanzados para el paciente. En este caso se utilizó también el método DADER. Información de la atención farmacéutica y entrega de tríptico, donde se les explica al paciente, donde se le da, ¿no? Para que lea, para que se instruya, qué precauciones debe tomar para mejorar la calidad y el estilo de vida, para que pueda en este caso el tratamiento ser efectivo. Pueden observar. Empezamos desde la consulta y seguimos todos estos pasos, ¿no? Y si es que el paciente de repente simplemente no quiere, acá justamente como ven, ¿no? Es la salida del servicio. Pero los que aceptan, seguimos toda la secuencia hasta concluir, ¿no? Hasta concluir en este caso, ya con toda la secuencia que figura ahí y para detectar el problema de salud y controlar el problema de salud. Problema relacionado con los medicamentos. Mencionamos algunos de ellos, por ejemplo, administración errónea del medicamento, características personales, conservación inadecuada, contraindicación, etcétera. Los resultados negativos asociados a la medicación tenemos por tres, ¿no? Por necesidad, por efectividad y por seguridad. Los análisis de datos, esta información, después del seguimiento farmacoterapéutico, se procesó a través de la estadística descriptiva, estadística interferencial, para comprobar la adherencia terapéutica antes y después de la intervención farmacéutica. Y vemos que al final tenemos un resultado significativo de P menor a 0,05, que significa aproximadamente el 95%. Resultados y discusiones. En este caso, en la figura 1, vemos la distribución de los pacientes incluidos en el estudio según el sexo y vemos que de acuerdo al cuadro que podemos observar, el 73% correspondían, en este caso, al sexo femenino, es decir, a mujeres. Distribución de los pacientes incluidos en el estudio según la edad. Vemos que el mayor porcentaje fue entre 61 a 70 años, obteniendo un 43%. En el siguiente cuadro vemos la distribución de los pacientes según el nivel de educación y vemos que el mayor porcentaje estuvo conformado por pacientes de nivel primaria con el 35%, equivalente a 9 pacientes. Distribución de los pacientes según el número de diagnóstico. Vemos que con la mayoría con 3 diagnósticos de los pacientes que se estudió, que equivale a un 46%, con 3 diagnósticos que tuvieron en ese momento. El siguiente cuadro, distribución de pacientes según cantidad de medicamentos prescritos. Vemos que la mayor cantidad de los pacientes que tomaban sus medicamentos fueron 3 medicamentos, aproximadamente con el 54%. Distribución de pacientes según el tipo de procedencia incluido en el estudio. Acá entra la zona urbana y zona rural. Vemos que el mayor porcentaje estuvo en la zona urbana con 53,85%. Evaluación de la adherencia de pacientes hipertensos mediante el test de Morisque. Vemos que en este caso el mayor porcentaje al inicio del estudio, 88% no eran adherentes, solamente era adherentes el 11% nada más. Y acá se invierte, como ustedes verán, ¿no? Evaluación de la adherencia de pacientes hipertensos según el test final. Vemos que después del seguimiento llegamos a un 96,15% de adherentes y solamente los no adherentes 3,85%.
Problemas de salud que presentaron los pacientes en el presente estudio. Vemos que el mayor porcentaje es la hipertensión con 40%, seguido con diabetes mellitus con 15,38, gastritis o acidez estomacal con 12,30%. Y de ahí vemos ya con mejor escala, por ejemplo, ¿no? Como estreñimiento 1,54, dislipidemia 1,54. Medicamentos utilizados de los pacientes para tratar sus enfermedades. El mayor porcentaje que tomaban sus medicamentos prescritos por sus médicos, vemos el mayor utilizado, el losartán de 50 miligramos con el 11,25%, seguido de telmisartán más hidroclorotiazida con el 10%. Y en tercer lugar vemos que utilizaban el ácido acil salicílico de 100 miligramos tabletas con el 7,5%. Y en menor escala, vemos ya, por ejemplo, el irbesartán de 150 miligramos 2,5, metformina de 850 2,5, ¿no? Pero el mayor que utilizaron en este momento en el estudio fue el losartán. Y acá también otros medicamentos ya de menos uso o de menos uso, por ejemplo, como la insulina, 1,25%, hidróxido de aluminio, 1,25%, etcétera. Y ahí son algunos medicamentos que hemos puesto como imagen para que ustedes puedan observar. Pacientes con reacciones adversas a los medicamentos prescritos. Vemos que el mayor porcentaje de reacciones adversas fue náuseas, ¿no? Que equivale al 20%. ¿Y qué medicamento lo estaba produciendo? La levotiroxina. En segundo lugar, vemos la reacción adversa de la tos, producido por el enalapril, que equivale al 13,33%. Y los demás, como ustedes pueden ver, ya en menos escala, ¿no? Como el fenofibrato, que causaba dolor de estómago, 6,67, el clonazepam, producía cansancio, 6,67, etcétera. Pero el mayor, en este caso, el mayor efecto adverso que producía es náuseas con el 20%, la levotiroxina. Problemas relacionados con los medicamentos, los PRMs, vemos que el incumplimiento, sobre todo, el incumplimiento del tratamiento de los pacientes fue 41,82%. Ese es el mayor porcentaje. Y acá están los medicamentos que tomaban los pacientes, como los sartán, enalapril, telmisartán, irbesartán, etcétera. Ya los demás vemos acá, por ejemplo, después también las interacciones. Vemos con 32,73% y la probabilidad de efectos adversos 21. Eh, A ver, sí, es correcto. Y en menor proporción en la conservación inadecuada del medicamento. Pero el mayor de todo el estudio fue el incumplimiento por el paciente, que no tomaba sus medicamentos. Clasificación de resultados negativos asociados a la medicación, los RNMs. El mayor porcentaje en el estudio vemos que era la inefectividad cuantitativa con el 60%. Y ahí ya vemos con problemas de salud no tratados a tiempo con el 15%. Tipos de intervención farmacéutica desarrollados. El mayor, en este caso, el mayor porcentaje vemos que cuando se intervino en la educación en este caso del paciente, con el 86,15%, seguido de intervenir con la cantidad de fármaco, 9,23%. Situación de los RNMs al terminar el seguimiento farmacoterapéutico, vemos los resueltos, porcentaje 86,15%, y los no resueltos 13,85%. En total, ahí está el 100%. Descripción de la presión arterial diastólica antes y después de la participación farmacéutica en la investigación. Vemos que al inicio, por ejemplo, el porcentaje de presión arterial normal o controlado, el porcentaje estuvo en cero. Prehipertensión, 23%. Etapa 1 de hipertensión, 76,92. Pero al final del estudio vemos que la presión arterial, en este caso normal o controlado, fue del 50%. En prehipertensión, 46,15%. Y etapa de hipertensión 3,85%.
Pacientes que respondieron a las interrogantes de la prueba del test de Moninsky, igual, vemos al inicio del estudio, por ejemplo, acá, olvida alguna vez de tomar sus medicamentos, el 88% no cumplían, es decir, no tomaban sus medicamentos. Pero vemos al final del estudio, la mayoría cumplieron, nos quedamos con el 96%. En la siguiente pregunta, ¿toma los medicamentos a las horas indicadas? Solamente el 12% tomaba esto a sus horas indicadas, ¿ya? Pero al final del estudio vemos que al final 96% ya tomaban a su hora indicada. Cuando se encuentra bien, deja de tomar la medicación, el 88% decía que no lo tomaba, ¿no? Y al final del estudio vemos el 96% sí ya cumplía con la indicación de su médico tratante. La cuarta pregunta, si alguna vez se siente mal, ¿deja usted de tomarla? El 88% ya no lo tomaban. Pero después del seguimiento obtenemos un resultado del 96%. Acá la T de Student, lo más importante acá en este caso, esta es la toma de la presión arterial. Vemos que hay la adherencia significativa, ¿no? Y como se pueden observar en el cuadro, ¿no? Bueno, acá están las tomas de la presión arterial. Conclusiones. Debo decir que al finalizar el estudio se logró determinar la adherencia al tratamiento farmacoterapéutico de los pacientes, obteniendo el resultado final del 96% adherentes y solo el 4% no adherentes. Los factores asociados a los PRM, los más comunes, el incumplimiento fue del 41,82, seguido por las interacciones del 32,73 y la probabilidad de reacciones adversas de 21,82. Se realizó el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial, mejorando significativamente los valores iniciales de la presión arterial con un promedio de 142 que encontramos al inicio, 0,922, y al final del estudio obtuvimos un resultado de 122,56 miligramos por mercurio. Vemos que acá se ha mejorado esto bastante y la diferencia significativa que es de P menor a 0,005. Igual para la presión diastólica también vemos que al inicio estaba en 89,42 miligramos de mercurio y disminuyendo a 74,48 miligramos de mercurio. Se logró identificar los 55 RPMs y los diferentes tipos de RNM de la mayor frecuencia y fueron detectados, por ejemplo, acá la inefectividad cuantitativa con el 60% que corresponde en este caso al nivel 5 de acuerdo al estudio, seguido de los problemas de salud con el 15% que equivale al nivel 1. 3. Se realizó el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con diagnósticos confirmado en la clínica Limatambo, mejorando significativamente los niveles iniciales de presión arterial, los que mencioné anteriormente, ¿no? Y por último, se logró identificar los 55 RPMs y los diferentes tipos de RNM, con mayor frecuencia detectando la inefectividad cuantitativa con el 60% y los problemas de salud con el 15,38%. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y si hay alguna consulta, quedo atento. Gracias. Muchas gracias, Magíster José Manuel Aliaga Cabrera. Invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas al ponente. Bien, entonces nuevamente felicitamos al asesor de esta investigación, al doctor Julio Campos Florian, y al magíster José Manuel Aliaga Cabrera por compartirnos los resultados de su investigación. Muchas gracias. Gracias. Buenos días con todos. Dios les bendiga. Bien, desde la Dirección de Investigación y Ética queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los asesores y tesistas que han participado el día de hoy por su colaboración y, bueno, su valiosa participación en este viernes científico. Hoy hemos compartido 5 temas muy interesantes y esperamos que este evento siga siendo una plataforma para compartir avances científicos que generen un impacto significativo en la sociedad.
Gracias a todos los asistentes por acompañarnos y los esperamos el próximo viernes científico. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Felicitaciones, Laurita, felicitaciones. Y gracias, doctor García, por acompañarnos. Muchas gracias.